hablaré acerca del tema 1, Derecho Penal. Consideraciones generales. Es la rama del derecho que se encarga de las decisiones de definir delitos y las penas correspondientes. Elementos del derecho penal. En las viejas leyes, las bases se asociaron mediante los delitos, es decir, que nuestras manos jurídicas son los elementos fundamentales del delito, pena y delincuente. Denominaciones. Esta denominación se usa mediante su expresión del derecho colonial en algunos casos jurídicos y ocasionalmente se queda a referir a como el derecho de cesión, derecho penal subjetivo y objetivo. El derecho penal subjetivo es el sentido más amplio que tiene, mientras que el derecho penal objetivo es un conjunto de normas legales. Ramas del derecho penal objetivo. La rama material contiene unas disposiciones de fondo, mientras que la rama adjetiva se determina en el modo de hacer afectivos a esas disposiciones. Su llevada enciclopedia criminológica. Esta autonomía se lleva mediante los límites del derecho penal, entrevistas siempre con claridad. Criterios auxiliares del derecho. Bajo el título de las ciencias auxiliares que se acostumbran, estos se agrupan a las criminalísticas, la estadística criminal, la medicina legal, la psiquiatría forense y la química legal, y la penología y la política criminal. El derecho penal sustantivo. Definiciones. Son las señales que caracterizan más peculiares que privatizan las normas. Estas se refieren a la relación del derecho objetivo, las que se aplican en el contenido especial de las leyes penales. Caracteres del derecho penal sustantivo. Es la naturaleza de la naturaleza valorativa y que es finalista porque tiene un fin solar. Los delincuentes de las normas penales. Estos han sido señalados como los caracteres del derecho penal, que son los destinatarios en general al Estado. Los incapaces en el segundo problema que se plantea. El método. La serie ha ordenado a los medios que con el hombre busca la verdad y tiene que estar adaptada a la ciencia que investiga que se han empleado en el derecho penal. Esto se puede citar y experimentar lo lógico abstracto y teológicamente jurídica. Las ramas del derecho penal sustantivo son el derecho penal disciplinario, el derecho penal militar y el derecho penal económico y el derecho penal laboral. Las relaciones del derecho penal son las relaciones que tienen el derecho político con el derecho constitucional y que con el derecho civil en cuanto al carácter, en cuanto a su aplicación con los proyectos mercantiles y con el derecho internacional. Reseña histórica del derecho penal. Nociones preliminares. Esto surgió como un nombre en las relaciones con sus semejantes, transgredían aquellos principios que según los juicios de valor de cada forma se consideraban fundamentales en la forma de constitutivas, elemento diferencial, ya ni típico de derecho procesal. La época primitiva. Son hechos posibles primitivos mediante un consejo racional, mediante un conocimiento de la constante naturaleza ante primitivo. Solamente a relacionar la causal de los hechos, los vengueses, la privada, el talión, la composición y la evolución posterior. La Edad Antigua. La Edad Antigua tiene diferentes derechos, que son el derecho ebrio y el derecho romano, los primeros tiempos, fundación de la ciudad, la República del Imperio. Edad Media. En la Edad Media sí han existido toda clase de derechos, el derecho germánico, el derecho canónico, el elemento subjetivo, clasificación de los delitos, las penas, los glosadores y los prácticos, el derecho histórico. Edad Media. La Edad Media se hace mediante una recepción de lo que se viene en la Edad de Alemania y que ésta se estableció mediante el humanismo. Escuelas penales. Introducción. El derecho penal ha surgido mediante la
la evolución de la sociedad. En sus diversas etapas al cautelar, nos hemos referido anteriormente a una conclusión de un Estado como máximo poder que se concentra, pero que no es enemiga, en la intervención estatal en la delincuencia. El La escuela penal clásica. La escuela penal clásica es una consciente del pensamiento que se consideran al delito como una violencia de la ley y que esta escuela ha surgido una corriente dogmática y que se concibe en el delito como un ente de hecho. Las principales esenciales de la escuela penal clásica se basan en la idea de que el individuo tiene libre albedrío y es responsable de sus actos, aparte de llevar la proporcionalidad del delito cometido, y que se fundamenta en la retribución y la prevención general. Escuela penal positiva. La escuela penal positiva es mediante el pensamiento jurídico penal que se hace referencia al estudio del delincuente como sujeto natural y que en los estudios del delincuente hacen que conducen a cometer toda clase de delitos en un lugar de centrarse únicamente en el delito mismo. Escuela correccionalista. Es la corriente de un pensamiento dentro de un derecho procesal, de un derecho penal que muestra a la educación de una rehabilitación del delincuente como el objetivo principal de la pena. Escuela criminal. La escuela criminal es la disciplina que la estudia al delito, al delincuente, a la sociedad y a la reacción social ante el delito. Las fuentes del derecho penal y su interpretación. Generalidades. Son los orígenes y mecanismos que dan orígenes a las normas legales, mientras que la interpretación se detiene en el proceso que comprenden y aplican estas normas. La fuente inmediata. Fuente inmediata es del derecho penal, como fuera vinculante, propia a la ley. Caracteres de la ley penal. Fuente mediata. Estas fuentes tienen la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, los principios generales del derecho, legalidades del delito y de las penas. Esto significa que una acción sea considerado delito y que se pueda imponer una pena que se debe existir en una ley escrita que le tipifiquen como tal y que se establecen en una sanción correspondiente. Necesidad de interpretación. Se deriva de la complejidad y la ambigüedad del lenguaje en la aplicación de las normas obstantes, de las normas concretas y la evolución social. Concepto. El concepto hace interpretar en buscar el contenido de indagar del sentido, en buscar a la potencia de la expansión. Clases de interpretación. Es mediante por el intérprete y por los medios y por los resultados. Integración analógica. En la mayoría de los sistemas legales está prohibida especialmente cuando implican la aplicación de una norma penal o una cosa no prevista en ella en la perjuicio del acusado.